En este primer vídeo vamos a ver algunos conceptos previos que tienen que ver con la parte general de las matemáticas y no propiamente con las matemáticas financieras, que nos van a ser útiles a lo largo del curso para realizar realmente las operaciones financieras. Vamos a hablar de dos herramientas que son los porcentajes, los cuales los vamos a utilizar en las operaciones financieras con mucha frecuencia porque vamos a estar trabajando de forma casi constante con tipos de interés, con tipos de descuento, que no son otra cosa que porcentajes que se aplican sobre unas determinadas cantidades de dinero. Y por otro lado vamos a utilizar los logaritmos. Los logaritmos los vamos a usar en algunos momentos para despejar de las fórmulas que usaremos en las matemáticas financieras, para despejar fundamentalmente la duración de las operaciones, que es lo que va a aparecer en el exponente en las fórmulas, en algunas de las fórmulas, en otras no. Y necesitaremos, para despejarlo, tomar logaritmos en ambos lados de la ecuación y de esa forma poder saber cuál es la duración de la operación, que es lo que buscaremos en esos ejercicios. Bueno, vamos a empezar por los porcentajes. La idea fundamental es que un porcentaje es una fracción, no es nada más que una fracción que tiene denominador 100. A su vez, recordamos que las fracciones no son algo distinto de los números. Los números racionales se pueden expresar en forma de fracción o en forma decimal, entera, en forma de número. Pero para nosotros es exactamente indiferente que podamos escribir pues, un medio, o podamos escribir 0,5, o podamos escribir 2/4, o podamos escribir -7 partido por -14, o podamos escribir 3.300 partido por 6.600. Todas estas expresiones se están refiriendo exactamente a la misma cantidad. Cuando tenemos una fracción cuyo denominador es 100, pongamos que 5 partido por 100, esta fracción se puede escribir en forma de fracción, se puede escribir en forma de número decimal, para lo cual lo que tenemos que hacer es hacer la división, 5 dividido entre 100 y nos da 0,05, y se puede escribir también en forma de porcentaje, así. Da igual de qué forma la escribamos, siempre estamos haciendo referencia a lo mismo, a 5 sobre 100, a una fracción que tiene el numerador 5 y denominador 100. A la hora de operar, la forma que más vamos a utilizar es esta, 0,05. Decimos así que estamos dando la información en tanto por uno. Mientras que si la damos en forma de porcentaje, 5 y el símbolo del porcentaje, decimos que lo estamos dando en tanto por ciento. Aquí estamos diciendo que escogemos 5 de cada 100, aquí estamos diciendo que escogemos 0,05 de cada uno, de cada unidad, una parte pequeña. Una parte que es la 20ª parte, ¿no? Un 20avo, que es el resultado de simplificar esa fracción. También es equivalente un 20avo a 5 partido por 100. Bueno, lo que nos interesa un poco repasar también es cómo aplicamos los porcentajes. Para saber cuánto es un 20avo de una cantidad, o un 5% de una cantidad, lo que hacemos es multiplicar la fracción por la cantidad. Si yo quiero saber cuánto es el 5% de 200, lo que hago es multiplicar 200 por 5%. Es igual que multiplicar 200 por 0,05 y es igual que escribir 200 multiplicado por 5%. ¿Vale? Cualquiera de estas operaciones nos da 10. 200 por 5, 1000 entre 100, 10. 200 por 0,05, si lo multiplicamos directamente, correríamos la coma dos veces, nos quedaría 2 por 5, 10. Y 200 por 5 por 100, pues es multiplicar 200 por 5 y dividir por 100, 10. Bueno, como os decía, nosotros en los enunciados, por lo general, nos va a aparecer la información así, en tanto por ciento, y para operar la vamos a operar así. Con la calculadora lo más rápido para
para introducirlo en la calculadora es ponerlo en tanto por 1. ¿Vale? En cualquier caso, puede haber enunciados en los que nos aparezca ya la información así. Si alguien quiere operar utilizando las fracciones, pues se puede hacer perfectamente. Bueno, incluso en muchas calculadoras se puede escribir 5 y darle a una tecla para que nos meta el 5 como porcentaje, como 5%. Bien, ¿qué ocurre si en lugar de querer saber cuánto es el 5% de 200, yo lo que quiero es a 200 incrementarle un 5%, aumentar un 5%? Bueno, para eso lo que tengo que hacer es multiplicar 200 por el 5%, y ese es el incremento, y además tengo los 200 originales. Sacando factor común, esto es 200 por 1 más 0,05, lo que es lo mismo, 200 por 1,05. En conclusión, cuando queremos incrementar un determinado porcentaje sobre una cantidad, lo que hacemos es multiplicar esa cantidad por 1 más el porcentaje. Ya digo que normalmente para operar lo vamos a poner en tanto por 1. Además, así podemos hacer la suma y escribimos directamente por 1,05, que es el resultado de 1 más 0,05. Bien, vamos a ver un par de ejemplos que nos ayuden a aclarar del todo esto, aunque es algo que algunos ya lo tendréis completamente claro, para que todos lo tengamos muy claro y no nos liemos luego cuando estemos haciendo operaciones. Bien, vamos a suponer que yo me quiero comprar un portátil y tengo varias opciones para comprarlo. Me lo puedo comprar en MediaMarkt. En MediaMarkt me dicen que el precio del portátil es de 910 euros. Pero en MediaMarkt es el día sin IVA, entonces me quitan el IVA. Me van a hacer un descuento equivalente al IVA, más que ese precio sea sin IVA. Vamos a escribir que es el día sin IVA. Me lo puedo comprar en Alcampo. En Alcampo el precio es de 750 euros. Y me lo puedo comprar en Macro. Y en Macro el precio es de 630 euros, pero este precio es sin IVA. Esto es precio de venta al público y este es un precio sin IVA. Es decir, a este precio de Macro le voy a tener que incrementar el IVA, que es el 21%. Más 21%. Bien, vamos a ver dónde nos compensa comprar el ordenador. Bien. En Alcampo sabemos que vamos a tener que pagar 750 euros, eso está claro. Vamos a ver cuánto tendríamos que pagar en MediaMarkt. En MediaMarkt sabemos que 910 es igual a el precio que vamos a tener que pagar, vamos a llamarle X, por 1,21. Había un precio sin IVA que multiplicándolo por 1 más el 21%, 1,21, nos da el 910. Nos van a quitar ese 21%, pero es el 21% de X lo que nos quitan, no el 21% de 910. Por lo tanto, para saber cuánto vale X, tenemos que hacer 910 entre 1,21. 910 entre 1,21 es 752,07. Prácticamente igual que en el campo, un pelín más caro. Y vamos a ver cuál es el precio que tendríamos que pagar en Macro. En Macro tenemos 630 más el 21% de 630. 630 por 0,21, es decir, 630 por 1,21. Y esto, haciéndolo con la calculadora, nos da
762,30. Bien, por lo tanto, el mejor precio es este de aquí, el de Alcampo. 750 euros ya con el IVA incluido. Bien. Bueno, hemos visto aquí varias formas de aplicar los porcentajes. Vamos a ver una más. Vamos a suponer que en macro, además de pagar el 21% de IVA, tenemos que pagar un 2% de una tasa de reciclaje. Y que esa tasa de reciclaje se aplica sobre el precio de venta al público, es decir, sobre el precio ya con IVA. Sobre este precio tenemos que incrementar un 2%. Ahora que ya tenemos calculado ese precio de 762,30, sabemos que para hacer eso, 762,30 lo queremos incrementar un 2%, multiplicamos por 1,02 y nos da 777,55. Si quisiésemos desde el principio, antes de haber hecho este cálculo de los 762,30, aplicar los dos porcentajes, lo que habríamos hecho es 630 por 1,21, nos da este resultado, y eso, antes de hacer la operación, lo multiplicamos por 1,02. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es que para incrementar una cantidad en varios porcentajes acumulativos, es decir, el segundo porcentaje se aumenta sobre la cantidad ya aumentada con el primero, lo que hacemos es multiplicar por 1 más el primer porcentaje, después por 1 más el segundo porcentaje, y si hubiese más incrementos, pues lo haríamos sucesivamente. Si volvemos a hacer esto con la calculadora, veremos que nos da exactamente el mismo resultado que antes, 630 por 1,21 por 1,02 igual 777,55. Este resultado es diferente que si esta tasa del 2% se aplicase sobre el precio sin IVA. Vamos a suponer que esos 630 euros se le incrementa un 2% de tasa y se le incrementa un 21% de IVA, pero ambas cantidades sobre los 630. La tasa ahora no la vamos a aplicar sobre el precio ya con IVA, sino sobre el precio original sin IVA, sobre el precio bruto. En ese caso tendríamos que hacer 630 más 630 por 1,02, perdón, por 0,02, más 630 por 0,21. Al sacar factor común aquí, el 630, tendríamos 630 por 1 más 0,02 más 0,21. Sería 630 por 1,23. Veis que ahora este 23 es el resultado de sumar el 21 y el 2. Y el resultado será algo diferente. 630 por 1,23, 774,90. Repito, la diferencia entre esta cifra y la anterior es que el 2% de tasa de reciclaje lo estamos usando sobre 630, no sobre 630 más su IVA. De esa forma, el 2% se aplica sobre una cantidad algo inferior y por eso el resultado final es algo inferior. Bueno, cuando vayamos viendo operaciones financieras, veremos que esta forma de operar es propia de las operaciones en régimen de simple, de la capitalización simple, del descuento simple, etcétera, etcétera. Y esta forma de operar, acumulando los porcentajes, es propia de la capitalización compuesta, del descuento compuesto, de las operaciones que vamos a llamar en régimen de compuesta. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Bien, con esto las ideas así básicas que os quería comentar sobre los porcentajes ya están vistas. Vamos a hablar un poquitín de los logaritmos. Bien,
vamos a suponer una operación de una potencia. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sabemos que nos da 100. En esta operación podemos hacer tres planteamientos, digamos. Podemos preguntarnos por los tres elementos que aparecen aquí. Si a mí me preguntan cuánto es 10 al cuadrado, me están pidiendo que haga una potencia. Si me piden qué número elevado al cuadrado me da 100, lo que me están pidiendo es que calcule una raíz cuadrada. Lo que hago es pasar el exponente al otro lado en forma de raíz y tengo que la raíz cuadrada de 100, lo que es lo mismo, 100 elevado a un medio. Sabéis que las raíces se pueden escribir con el símbolo de la raíz o se pueden escribir como una potencia de exponente fraccionario. El resultado de cualquiera de estas dos cosas es 10, ¿vale? Consigo conocer ese elemento. Bien, y hay una pregunta más que se puede hacer sobre esta relación matemática, que es ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 100? Bueno, eso en matemáticas se dice cuánto es el logaritmo en base 10 del número 100. Lo que nos están preguntando es ¿a cuánto tengo que elevar esta base para que me dé este resultado? Eso es un logaritmo. Eso es realizar un logaritmo, realizar una operación de un logaritmo. Y el resultado es 2, que es este exponente. Bien, eso sobre el concepto de logaritmo. Esta base se puede cambiar por la que se quiera. Es muy habitual utilizar como base el número e, y entonces hablamos de logaritmos neperianos. El número e no nos tiene que asustar, el número e es como pi, es un número irracional, un número que no se puede escribir como una fracción entera, pero un número decimal más. No tiene más complicación que la que puede tener pi. En las operaciones de tipo trigonométrico aparece muchas veces en los resultados el número pi. En las operaciones exponenciales, en funciones en las que aparece un exponente y se quieren hacer con ellos una serie de cálculos, muchas veces el resultado queda en función de un número también decimal, no periódico y complejo por esa parte. O sea, complejo porque no se pueden escribir todos los decimales, porque tiene infinitos decimales que no forman un periodo, pero que es un número, aproximadamente 2,7. Y entonces, para abreviarlo, escribimos una e. Pero no es una letra, es un número, repito. Y no nos tiene que asustar. Bueno, el logaritmo neperiano es el más usado y en muchas calculadoras es más cómodo calcular el logaritmo neperiano. Y el resultado de ese logaritmo se interpreta exactamente igual que el que he hecho aquí. ¿A cuánto tenemos que elevar la base, que en ese caso será el número e, para que nos dé tal resultado? El logaritmo neperiano de 3,7 es una operación en la que se nos pregunta ¿a cuánto hay que elevar el número e, 2,7, etcétera, etcétera, para que nos dé 3,7? No os asustéis por ver un logaritmo, es lo único que quiero transmitir con eso. Bueno, los logaritmos tienen una serie de propiedades que son muy útiles para despejar exponentes. Básicamente, por un lado, si nosotros tenemos el logaritmo de algo elevado a un exponente, se puede transformar esta expresión y por el logaritmo de x. De esa forma conseguimos quitarnos el exponente y simplificar la expresión. Vamos a comprobarlo con el ejemplo que teníamos antes de un logaritmo en base 10. Sabemos que el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Vamos a escribir ese 100 como 10 al cuadrado. Este 100 lo sustituyo por 10 al cuadrado. Bueno, ya tengo ahora el logaritmo de x elevado a y, ¿no? X es 10 y es 2. Y puedo escribir, por tanto, 2y por el logaritmo de 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que dé 10? Obviamente a 1. Por lo tanto, este logaritmo vale 1, 2 por 1, 2. Mismo resultado, ¿verdad? Bueno, pues esta es la
propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar de forma habitual. Si yo tengo que 3228 es igual a 1 más el tipo de interés elevado a n, y yo lo que quiero es despejar esta n, ¿qué voy a hacer? Como aquí hay una igualdad, si estos dos valores, 3228 y 1 más i elevado a n, son iguales, eso es lo que me dice la igualdad, voy a decir que el logaritmo de 3228 también es igual que el logaritmo de 1 más i elevado a n. Si lo que estoy dejando dentro de los logaritmos sé que es igual, porque me lo dice esta igualdad, pues los logaritmos también lo serán. Y ahora aprovecho la propiedad de los logaritmos para despejar la n. Y digo que el logaritmo de 3228 es igual a n por el logaritmo de 1 más i. Y una vez que tenga el valor de i, calculo con la calculadora el logaritmo de 3228, calculo con la calculadora el logaritmo de lo que valga 1 más i, paso dividiendo y puedo saber el valor de n. Bueno, para eso me interesan los logaritmos en matemáticas financieras. Como en algún caso nos vendrá bien, voy a poner dos propiedades más de los logaritmos. Cuando en el logaritmo hay un producto, x por y, se puede descomponer como la suma del logaritmo de x más el logaritmo de y. Y cuando dentro del logaritmo tenemos un cociente, x dividido por y, lo podemos descomponer como el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Son otras dos propiedades que, aunque menos, también puede ser que utilicemos en algún momento a lo largo del curso. Bueno, y esto es todo por ahora. Con esto terminamos este vídeo. Seguiremos ya con la introducción en el siguiente.